Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de diciembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales continuaron con ganancias impulsadas por mejoras en datos económicos de Estados Unidos. Estados Unidos continúa mostrando sólidos indicadores y digamos que ante el retiro del estímulo monetario, pues, todavía no el retiro, sino la mitigación, pues el mercado ha encontrado todavía impulso alcista hacia los niveles de resistencia. Y acciones locales también recuperan terreno en jornada de bajo volumen, impulsadas por tranquilidad del mercado global. Eso, o sea, digamos que esa tranquilidad también ha logrado que algunas acciones en Colombia continúen con el sesgo alcista. Y ventas, datos del martes, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se acercan a máximos del año, suben a 464.000 viviendas año, por encima de los 450.000 esperada. Hay una mejora frente a lo que fue el dato del mes previo, así que todavía continúa algo de dinamismo en lo que es el mercado de viviendas nuevas. Es el de menor dinamismo comparado con el de ventas de viviendas de segunda. Y órdenes de bienes durables, fuerte impulso, crece 3.5% en noviembre, superan expectativa del mercado de 1.5%, así que las empresas continuaron con inversión en activos fijos, preparándose para lo que sería también un 2014 de tranquilidad en cuanto a la economía y la demanda de este país. Recordemos que el 29 tendremos de nuevo decisión de tasas de la Reserva Federal, pero no hablaremos del tema hasta que no conozcamos los movimientos de tasa de desempleo en los Estados Unidos e IPC. Preferiblemente después de desempleo ya tendremos una luz de que podría llegar a pasar el 29 de enero. Y el mercado continúa con tranquilidad, el VIX por debajo de 15, llegando de nuevo a niveles de 12, diciendo que el mercado continúa entonces sin ningún tipo de problema con ascensos. No hay noticias negativas por ahora que le generen algún tipo de movimiento o de presión bajista. Y ese optimismo económico pasa a lo largo del globo, donde las acciones asiáticas repuntaron con fuerza, luego optimismo económico en medio de una semana de escasos fundamentales. Como no hay noticias en estas últimas jornadas, pues el mercado encuentra que hay crecimiento económico, que hay mejora en las perspectivas y continúa entonces el movimiento alcista para acciones. Construcciones iniciales en Japón para el mes de noviembre crece 14,1% por encima del 9.5% esperado por el mercado, así que también Japón contribuyendo con datos económicos positivos. Y Europa iniciando el día con ganancias en medio de optimismo económico y una jornada ausente de fundamentales económicos. No hay noticias después del festivo y continúa entonces el impulso alcista también en los mercados europeos. La CRE que autoriza en el mercado colombiano Intercolombia, filial de ISA para representar activos de transmisión eléctrica de ISA y pues nuevas líneas, pero pues digamos que esto no generaría mayores impactos, simplemente es algo de la reorganización en términos de filiales para esta holding. Tuvimos a las 8:30 peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajaron de 379.000 a 338.000 por debajo de los 340.000 esperados, ya llegando a los niveles previos y cercanos a los mínimos del año. Continúa entonces también la tranquilidad. La próxima semana tendremos datos de empleo de Estados Unidos. Estaremos muy atentos a lo que serán esos datos económicos para mirar el rumbo de qué tan rápido seguirá siendo la mitigación de la política monetaria de los Estados Unidos. Y no es la próxima semana, es hasta la segunda semana de enero que tendremos los datos de empleo, si no estoy mal, estoy revisando un segundo, no mentira, si la próxima semana tendremos entonces los datos de empleo, el 4 de enero será entonces la publicación importante. Y a las 11 tendremos variación semanal de inventarios de crudo para aquellos que hacen seguimiento al petróleo. Posiblemente continúe en ese rango de 100,98, solo si hay un movimiento muy fuerte en términos de inventarios, que por ahora no sería un escenario probable. Mañana es una jornada docente de fundamentales, terminaremos entonces la semana con escasez de fundamentales y posiblemente con bajo volumen. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen en calma y con ganancias en medio de optimismo por crecimiento económico en el mundo. Vamos por todo el globo con noticias de perspectiva de crecimiento económico. Y mercado local podría continuar con tranquilidad en jornada de bajo volumen. No se descarta que el spread, o sea, la diferencia entre la demanda y la oferta continúe bastante alta, lo que puede hacer que haya movimientos muy fuertes, como pasó, por ejemplo, con Semargos el día viernes, donde digamos que la demanda y oferta tiene una diferencia significativa. Ya lo miramos en gráficas. Hoy tenemos entonces índice Dow Jones, continúa el movimiento alcista, 1, 2, 3, 4 velas en impulso, 16.400, 16.500. Ya estamos llegando a una zona de resistencia importante. Esa zona de resistencia puede generar algo de presión de vendedores o dificultad en el ascenso, pero pues, los vendedores todavía no tienen así una razón con fuerza
para presionar al mercado, así que por ahora continúa el sesgo hacia la zona de resistencia. Estaremos mirando qué pasa en ese 16.400, 16.500, que es la resistencia para el índice Dow Jones. WTI continúa entre 100, 98, 96, 102 como resistencia, está en la parte media. El sesgo de corto plazo sigue siendo alcista y los movimientos últimos de muy bajo volumen, así que por ahora tampoco el mercado ha tenido un volumen interesante en WTI. Podemos tener probabilidad 50-50 de ascenso o descenso hacia el 102 o 96-98. Dependerá de los inventarios de crudo y movimientos futuros. Por ahora no se descarta que la indecisión continúe. Pasemos a nuestro mercado. El dólar con una presión bajista, no tenemos gráfica en el día de hoy, pero continúa hacia la búsqueda de 910, 914 ante la tranquilidad en los mercados internacionales. Y el lateral se empieza a perfilar la indecisión como el escenario más probable para el cierre del año. Continúa entonces recuperando algo de terreno, no rompe mínimos de las últimas jornadas. Si hubiera roto esos mínimos podría abrir la posibilidad del 5.50 y por ahora abre la posibilidad de volver a 6.30, 6.40, 6.50. Deberá romper esa zona para iniciar un movimiento hacia los 1.700. Empieza entonces la indecisión a apoderarse del índice en los últimos días del año con movimientos de bajo volumen. Solo la ruptura de alguno de esos niveles podría generar un cambio de dirección importante. Bogotá continúa con ese leve sesgo alcista, con 68 como soporte, 70, 70, 400 como resistencia. Posiblemente pueda oscilar entre esos niveles, como es costumbre, después de recuperarse de la emisión de forma significativa. 68 contra 70, 700. Continúa leve sesgo alcista mientras esté sobre el 68 para Bogotá. Bolsa de Valores intentando recuperar terreno también con bajo volumen en la jornada de ayer. Recuerden que rompió un triángulo y estamos en un pullback del 22.60 al 23. Toda esta zona es zona de resistencia. Incluso está la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Tendrá que pasar esa zona para anular la presión bajista. De lo contrario, simplemente es un pullback después de la caída previa. Estamos contra esa zona. Digamos que los movimientos van a estar poco erráticos con la baja liquidez que podría tener el mercado. Estamos contra resistencia, si logra pasarlo lo anularía hacia 25, de lo contrario si no logra pasar estos niveles existe toda la probabilidad de volver a 21 y 20 como zonas de soporte. Cercia no ha podido con el 9500, tampoco lo logra el 24, perdón, con el 5800, no sé dónde saqué el 9500, 5800 y 5500 sigue siendo los dos niveles. Rompiendo 5800 podría avanzar a 6, 6200, si no lo rompe podríamos estar cerca del 4.500, del 5.500 y lo romperíamos 5.200. Por ahora continúa el lateral, esos son los dos niveles importantes para hacerse en el día de hoy. Semargo es un movimiento muy fuerte con muy poco volumen. Seguimos con múltiplos muy altos, una expectativa de dividendo bastante baja. Supongo que no sé por qué le dio tanta fuerza. Bueno, el dato de PIB acompaña lo que es el crecimiento de la construcción, pero no sé si digamos que los resultados empresariales justifiquen también estos precios, pero pues el mercado lo hizo con poco volumen, pero así podrá devolverse con poco volumen. Algo interesante es que no sé si se vea en el día de hoy para el movimiento de Cementos Argos, es que la demanda y la oferta no acompañan muy bien, o sea, la demanda quedó en la parte baja, así que no se descarta que la volatilidad se mantenga en Semargos, 10.000 como resistencia, 9.500 como soporte, posiblemente oscile en esa zona y vamos a ver qué pasa ya cuando regrese volumen para Semargos. Por ahora leve indecisión y digamos que mucha volatilidad con bajo volumen para el activo. Se ve que Latam Holding, dejemos el 14.200 como el soporte del movimiento alcista. Si logra aguantar sobre el mínimo de la vela que nos deja la jornada anterior, por eso modificamos el soporte esa zona, aún puede volver a 15, 15.500, 15.800. Si rompe este mínimo perdería sesgo alcista hacia 13.500. Entonces cerca de soporte, escenario probable para Cemex Latam Holding. Canacol ya empieza a encontrar algo de resistencia. Recuerden que están en el tercer movimiento, puede ser que el impulso continúe o no. Si pese a este descenso no ha roto el soporte, lo vamos a dejar en 12.300 para iniciar una corrección más fuerte. Si aguanta ese 12.300 aún puede volver a 13, 13.100, simplemente algo de continuar el impulso. Esto fue una toma de utilidad antes del 24, una toma de utilidad de bajo volumen sin dañar la gráfica y la tendencia alcista, así que los 12.300 siguen siendo el soporte para continuar el sesgo. Si rompe ese nivel, la corrección puede ser un poco más profunda hacia los 11.100 como siguiente nivel de soporte. Igual, en cualquier momento pueden aparecer vendedores porque estamos en la tercera etapa, la tercera onda alcista de Elliott para una corrección más fuerte. De iniciar la corrección dependerá de la ruptura de los 12.300 como escenario probable. Con concreto, ya toman algo, no.
Esto fue el 23. El 24 no marca precio, pues en noticia o en volumen del 23. Así que dejémoslo 380 contra 280. Recordemos que a veces no hay mucha liquidez en términos de este activo y posiblemente menos durante la época. Corficol también se recupera en jornada de bajo volumen. 40. No, sí. Acá nos tocó cambiar un poco el análisis. Y es que el problema de este fin de año es cuando disminuye la liquidez se puede atravesar niveles con muy bajo volumen y después devolverse otra vez. Digamos que es un problema significativo para el mercado cuando no hay una liquidez fuerte. Así que por ahora vamos a dejar 50% de probabilidad de 40 contra 38. Tanto de ascenso como de descenso. Vamos a dejarlo en comportamiento lateral a Corficol. Ecopetrol continúa intentando el repunte, se logra mantener sobre los mínimos del 700. De estos mínimos vamos a dejar el 3700 como el soporte. Si logra aguantar el 3700 puede continuar su avance hacia 3900 y 4000, siendo el 4000 la resistencia más fuerte para Ecopetrol, resistencia de tendencia bajista. 3700 el soporte por ahora. La pérdida de los 3700 lo podría llevar de nuevo a niveles de 3500. Ampliamos el soporte después de los movimientos previos. Jornada también de ascenso de bajo volumen. La empresa de energía Bogotá, contrario al resto, desciende de forma significativa y con bajo volumen. No rompe los 1500, pero si por alguna razón rompe los 1500, podríamos estar hablando de 1430 como la zona de soporte. Mientras esté sobre los 1500, todavía puede volver a niveles de 1600 como nivel de resistencia. Si rompe 1500, estamos hablando de posible soporte entre 1450 y 1300. Por ahora está en soporte empresa Energía Bogotá. El Cóndor, 1400 contra 1250. Vamos a abrir el rango por la disminución de liquidez y aumentar el rango por la disminución de liquidez y aumento de la volatilidad. Enca no marca precio el 24, pero si logra mantener ese 8, puede volver a 8.59. Si rompe el 8, volveríamos a niveles de 7 como zona de soporte. ETB sigue aguantando el 420 y aparecen entonces los compradores. Sigue siendo el soporte de la tendencia alcista el 420 para ETB. Mientras esté sobre ese 420, todavía puede volver a 445 y será la ruptura de ese 445 que lo pueda llevar hacia 480 como siguiente nivel de resistencia. Éxito continúa con presión bajista, dejando el 30.000 como resistencia, también con bajo volumen. Si se mantiene por debajo de los 30, hay espacio para llegar a 28. Solo rompiendo 30 podría llegar hacia los 31, 32, que igual siguen siendo resistencia de tendencia bajista, con el promedio móvil de 200 también en posición de tendencia bajista. 30.000 en nivel de resistencia importante para Éxito. Grupo Argos, 20 contra 18 son los dos niveles que tenemos importantes por ahora. Dependerá, hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. El soporte de corto plazo está en los 19. Si rompe 19 iríamos a 18, lo contrario iríamos a 20. Grupo Argos para abajo y Cementos Argos para arriba. Ahí se nota la incoherencia del mercado ante la disminución considerable de la liquidez durante la época. Grupo Aval intentando regresar a los 1300, 1320, 1280 debería ser el rango de oscilación de corto plazo. Espera de mayores noticias sobre la emisión, pero por ahora se acerca entonces a ese nivel para Grupo Aval. Grupo Sura frena un poco la caída con volumen, seguimos 33, 35, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Bastante, digamos que indecisión en el mercado por la disminución de la liquidez en el mercado. ISA logra recuperar todo el terreno perdido con muy bajo volumen. 9000 ha sido la oscilación, lo logró recuperar, no rompe el 8500, mientras esté sobre 8500 puede seguir oscilando 8500, 9000. Si logra cerrar por encima y con algo de volumen podría abrir 9500, de lo contrario ruptura de 8500 podría 8000. Hay bastante indecisión y volatilidad con bajo volumen por la época que estamos teniendo que dificulta un poco el análisis técnico. Isagen continúa hacia los 3400, dejando soporte 3250 de corto plazo. Mientras esté sobre 3250 todavía puede llegar a 3400, donde puede haber algo de resistencia. La ruptura del 3250 puede llevarlo a niveles de 3100. Mineros, pese al descenso del oro, que ya logra recuperar algo de terreno después de la fuerte caída, continúa con buenos volúmenes y repuntando, dejando entonces soporte 3300 y 3800 como resistencia. Puedo continuar su avance hacia los 3800, donde aquí tenemos algo de presencia de volúmenes altos que podrían ya estar generando algo de resistencia fuerte. 3800, siguiente nivel,
puede llegar a ese nivel donde aparecerían posiblemente vendedores mientras esté sobre los 3.300. 3.300 es el soporte del movimiento alcista por ahora. Nutresa se impulsa hacia los 27, estamos 26 contra 27, si logra pasar los 27 podríamos avanzar hacia 27.800 y anular la presión bajista. Si no logra pasar los 27, aún está el 26 como soporte, solo rompiendo 26 volvería hacia los 25. Estamos atentos a ver qué pasa con el 27. Preferencial aval 1300, no se acerca aún a ese nivel. Damos 1250 como soporte, 1300 como resistencia. Bianca Holding logra mantenerse sobre el 3600, que es el nuevo soporte, mientras esté sobre ese nivel, a un espacio para 3800, 3900 como siguientes niveles de resistencia. 3600 entonces el soporte del sesgo alcista que mantiene preferencial a Bianca Holding. Bancolombia intenta todavía repuntar hacia los 25, no se sabe emisión, 23.200, 23.300 como soporte. Vamos a dejar 50% de probabilidad de oscilar dentro de ese rango que se amplió con los máximos de las últimas jornadas. Carvajal Empaques 3.500 resistencia, 3.200 soporte. Preferencial Semargos no reacciona con la ordinaria, así que 9.500, 9.200 siguen siendo los niveles de resistencia. No hay coherencia entre las preferenciales y las ordinarias por fin de año. Preferencial Da Vivienda logra aguantar tras tocar 23. También aparecen nuevos niveles por culpa de la disminución de la liquidez y del volumen. Vamos a dejarlo 24, 23. No hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso por la disminución de volumen. Preferencial Grupo Argos con presión bajista 20-18. Si no logra recuperar los 19, existe más probabilidad de alcanzar 18 que volver a 20. Así que por ahora 50% de probabilidad en ambos sentidos. Y Grupo Sura 36 contra 34, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Muchas velas amplias con bajo volumen por la época. Y Pacific Rubiales, que no ha podido ir con el 34.300 y nos toca modificarlo a 34.700 para el inicio de esta jornada, la nueva resistencia. Mientras esté por debajo del 34.700, aún existe probabilidad de volver a 32. Solo hablando 34.700 podríamos volver a 36 y 38 como siguientes niveles de resistencia. 34.700, nuevo nivel de resistencia de corto plazo. Entonces, importante para el día de hoy, tranquilidad en los mercados internacionales, bajo volumen en el mercado local que continuará así hasta el inicio del próximo año, lo que hace que los técnicos sean un poco más complicados y se aumentan algunas probabilidades de ascenso y también hayan movimientos fuertes de poco volumen. Pero por ahora la tranquilidad es el común denominador en la mayoría de activos. Pasemos entonces a las preguntas. Tercera onda de Helio significa euforia previa a descenso o lateralidad. Exacto, eso es más o menos el escenario probable para lo que sería Canacol. Resistencia de Ecopetrol en la actualidad está subvaluada. ¿Qué tanto? En términos de subvaluada y sobrevalorada es bastante relativo y subjetivo. Para algunos analistas puede estar sobrevalorada, otros subvalorada, pero pues dependerá de la percepción de cada uno y de la perspectiva futura del activo. Por ahora, igual hay soporte entre 700 y resistencias en 3.800, 4.000. ETB se fusionó con la empresa de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones SAS, que fue absorbida. ¿Qué opina sobre esto? Esto ya digamos que es información que se ha incorporado en precios de forma anticipada. Ya, por ahora la tendencia de ETB sigue siendo alcista mientras se mantenga sobre 4.20, 4.45 la resistencia, el sesgo sigue siendo alcista. Perdido en Colombia, ¿me repites? 25, 23, 200, vamos a dejar un rango con 50% de probabilidad de ascenso o descenso, por lo que estamos en una época de bajo volumen. Ecopetrol se mantendrá en presión bajista para finalizar el año. El cierre del año puede ser que sea algo alcista por la tranquilidad del mercado internacional. De todos modos, los balances de fondos han sido golpeados durante el año, pues es una buena oportunidad para un cierre un poco más tranquilo, así que no se descarta que la presión alcista trate de continuar para el cierre del año en algunos activos. ¿Cómo se van a entregar las acciones de Albopetro? No tengo la información al respecto. Recuerden que Albopetro ya está cotizando y les enviaremos a veces páginas donde pueden cotizarla y a veces les informamos durante la negociación cómo está Albopetro. Después de la tercera onda de Elliott, ¿se puede esperar más ascensos? Sí, no es necesario que se cumpla la tercera onda de Elliott y empecemos toda la corrección porque pues, no es una teoría perfecta y puede ser que continúe el ascenso. Por ahora simplemente lo que actualizamos para Canacol son los soportes de corto plazo, que de ellos dependería la posible corrección con más fuerza, pero la tendencia sigue siendo alcista. Recuerden entonces bajos volúmenes, eso hace que la demanda y la oferta tengan un spread más alto y ese spread más alto pues genera cambios de precio importantes con bajo volumen. Entonces, importante ese movimiento. Muy buen día entonces para todos.